En este vasto mundo donde la realidad va a 1000 km/h, la gente busca en la ficción un lugar de tranquilidad. Eso, queridos míos, es lo que le llamamos como un fandom, ya sea de una película, una serie, un libro, etc. Y hay una parte muy grande del fandom donde las personas chipean a personas de estos libros, series o películas, como una forma de salir del canon o de la realidad. Estos tipos de chips lo podemos catalogar en tres: los BL, los Yuri y los chips hetero. El BL son las siglas en inglés del Boys Love, o sea, amor entre chicos, y esto se caracteriza justamente, como dice su nombre, amor entre chicos. El GL o el Yuri es como dicen las siglas en inglés, Girls Love, o sea, amor entre chicas, y creo que el hetero pues no debería ser un problema para saber de qué trata, ¿no? Pues obvio, es amor entre peras y manzanas, ¿no? ¿O qué? No, ya paro. Y si bien las batallas de chips entre fandom han sido el pan de cada día de todos los fans alrededor del mundo, hay una pequeña parte donde la gente simplemente no respeta los chips de otras personas, o en este caso no respeta a las personas como tal. Que ojo, aquí no se habla de chips ilegales. Obvio que eso está mal en todos los sentidos. Da igual si es un chip biao, un chip chiao o un chip hetero. Emparejar, por ejemplo, a una persona mayor de edad con una menor está mal, al igual que emparejar familiares. También está mal el olicon y el sotacon. Obviamente, es un problema muy gordo que no se debería de normalizar. Una cosa es la ley de Romeo y Julieta, la cual dice que si se llevan por ejemplo un año está bien, pero lo malo aquí es que se lleven 40 siendo una de las partes menor de edad. Pero é esse que é essa ficção, não é esse algo real, não hace falta actuar como un cristalito. A ver, como te lo explico, aunque sea ficticio puede llegar a influir en la vida real, así que sigue estando igual de mal, sea real o no. Aunque cueste creerlo, estas cosas pueden llegar a influir, más todavía a personas menores de edad, las cuales no están desarrolladas mentalmente para entender lo que está bien o lo que está mal del todo. Como todo, hay excepciones a la regla, pero no es la norma general. Y esto pasa con cualquier fandom, ya sea de una chip hetero o una chip queer. Pero hoy vamos a hablar de un fandom muy específico, el fandom del Boys Love, o conocido anteriormente como el buen yaoi. Pero vamos a hablar primero de la evolución del yaoi, del cómo y por qué se llama ahora BL. Para comprender la magnitud del fenómeno BL en la actualidad es crucial remontarse a sus orígenes y narrar la evolución que lo llevó a desechar el nombre que lo vio nacer, el yaoi. Hoy vamos a hablar de cómo este género, gestado en los márgenes del fandom japonés, tuvo que cambiar su identidad para alcanzar el mainstream global. El germen del género se encuentra en el Japón de los años 70. Los primeros brotes no eran ni explícitos ni irreverentes, sino que se centraban en la estética y el romance. A esta fase se le conoció como el Shonen Ai, que se traduce como amor de chicos. Las obras se enfocaban en la belleza idealizada y las dinámicas emocionales, a menudo con un tono platónico y trágico, más cercano a la lírica que a la carnalidad. Era una época de exploración suave, impulsada por las primeras artistas femeninas que buscaban narrar el amor entre hombres desde su propia perspectiva. Con la llegada de la década de los 80, el género migró al circuito doujinshi. Fue aquí donde surgió el término yaoi, nacido de una burla irónica a los propios fans. El término es un acrónimo de la frase Yamanashi, Oshinashi, Imi Nashi. Esta etiqueta no se creó como un elogio inicialmente, describía parodias cortas o historias que se saltaban la construcción narrativa para ir directamente al contenido sexual y explícito. Así, el yaoi quedó firmemente asociado con la satisfacción inmediata, la irreverencia y el estatus arte amateur o subversivo. Cuando el fenómeno comenzó a generar interés comercial y las grandes editoriales vieron potencial en vender estas historias a una audiencia masiva, el término yaoi se convirtió en un obstáculo, un nombre que esencialmente significaba sin sentido. No era apropiado para una línea de productos que aspiraba a la profesionalidad y la seriedad editorial. En 1991 se oficializó el cambio. El género fue rebautizado con el término Boys Love, un nombre que suena más limpio, elegante y universal en inglés. Este cambio fue motivado por dos razones claves, que fueron la estrategia comercial y divulgación, con los editores buscando desligar el nuevo producto profesional del estigma del doujinshi y la connotación puramente sexual y paródica del yaoi. Al acuñar un término nuevo, creaban una identidad de marca fresca diseñada para establecerse en el mercado masivo, y la accesibilidad y el alcance. Como el BL es un término más neutral y fácil de entender, se consideró que era más accesible para una audiencia más amplia, incluyendo aquellos que no estaban familiarizados con el nicho cultural japonés o que se sentían con el rechazo por la connotación queer y sexual que ya arrastraba el yaoi. Mientras que el yaoi era casi una jerga interna, el BL era una invitación.
Y claro, no podemos hablar del yaoi sin hablar de las fuyoshis. Las fuyoshis deben su nombre a un acto de apropiación. Es un juego de palabras con la expresión japonesa para mujer respetable, reemplazando un carácter para que significara chica podrida. Aunque inicialmente pudo ser una burla autoaplicada, el término se convirtió en un epíteto misógino, utilizado por la sociedad y otros fandoms para criticar a las mujeres que consumen estas ficciones. Las fuyoshis lucharon por reapropiarse del término, convirtiendo lo que era un insulto en un símbolo de identidad y resistencia contra los límites impuestos a la expresión femenina. En el universo ilimitado de la ficción, donde la imaginación es ley, existe no obstante una línea inquebrantable que ningún fandom, incluido el BL, puede cruzar, que es la ética fundamental. Si bien la pasión por el chipeo puede llegar a explorar dinámicas complejas, esta libertad artística choca inevitablemente con la responsabilidad moral. El primer punto de anclaje de este debate es la condena unánime de los chips ilegales. No importa si el emparejamiento es BL, GL o hetero, la ley de respeto y la moralidad es universal. Es un error categórico normalizar la relación entre una persona mayor de edad con una menor, ya que sin importar el contexto narrativo, esta dinámica representa un abuso. Lo mismo ocurre con el incesto o con la representación sexualizada de personajes con apariencia infantil, como lo puede ser el lolicón o el chudacón. Estos no son solo temas tabús, son puntos rojos que el fandom debe rechazar activamente, pues su consumo desensibiliza y, en última instancia, socava la brújula moral. Frente a la crítica ética, el escudo más recurrente de los fans es la célebre frase: es ficción, no es algo real, no hace falta actuar como un cristalito. Esta postura defiende la inmunidad del arte, argumentando que lo que ocurre en un manga o una serie no tiene trascendencia en la vida cotidiana. Sin embargo, esta defensa ignora el poder fundamental de la narrativa. Como bien se advierte, el contenido, aunque sea ficticio, puede llegar a influir en la vida real. La ficción no existe en un vacío, es una herramienta poderosa para modelar la percepción, normalizar comportamientos y, de manera insidiosa, confundir los límites morales. Esta influencia se vuelve particularmente delicada con la audiencia juvenil. Las personas menores de edad, cuyo desarrollo mental aún no está completamente formado para discernir el bien del mal, en su totalidad pueden ser especialmente vulnerables a la normalización de dinámicas dañinas, si estas se presentan de forma constante en el arte que consumen. Por ello, la responsabilidad de un fandom maduro es mantener clara la separación, disfrutar de la fantasía sin caer en la falacia de que la ficción justifica la irresponsabilidad moral. El límite ético es una prueba de fuego para el BL, obligando a sus creadores y consumidores a equilibrar la libertad de la imaginación con el imperativo de la dignidad humana. Con la popularidad de los BL dramas de acción real, las controversias se han enfocado en la relación entre los actores y sus fans. La línea entre la ficción y la realidad se difumina debido a que la industria del BL promueve un intenso fanservice. Esto lleva a que una facción de shippers desarrolle un comportamiento intrusivo y perturbador hacia los actores. Muchos fans no logran diferenciar la actuación del romance real. Los actores son presionados y acosados para que compartan detalles íntimos de su vida o confirmen que su relación es auténtica y no solo un acto profesional. El extremo de la presión ha llevado a que los fans cuestionen las relaciones de los actores fuera de la pantalla, siendo groseros y condescendientes con quienes no confirman sus expectativas. La constante insistencia en que las parejas de actores sean reales se vuelve agotadora y afecta a la privacidad de los artistas. Primero que nada, ¿qué es la misoginia? La misoginia es el odio, aversión, desprecio o prejuicio hacia las mujeres. Se manifiesta en creencias y expresiones que consideran a las mujeres inferiores y que pueden llevar a tratarlas de forma hostil, agresiva o incluso violenta. Pero ¿y la interiorizada? La misoginia interiorizada o internalizada se da cuando las mujeres asimilan y reproducen actitudes misóginas contra sí mismas o contra otras mujeres. La misoginia entre mujeres puede llevar a cuestionarles su propio valor, a limitar sus aspiraciones y a perpetuar estereotipos negativos contra su propio grupo social. Cuando hablamos de misoginia internalizada en el fandom BL, hablamos de que el público, que en este caso son mujeres, odian y repudian si uno o los dos personajes principales de la obra le llegan un interés amoroso que es una mujer. Voy a poner un ejemplo con la serie FHS y el personaje de Toddy.
Toddy fue introducida en el capítulo 22 de la primera temporada, dando a entender que es la prometida de Bond, cosa que los fans del BXB tomaron como una amenaza a su chip. Con el tiempo, en la segunda temporada, ellos quedan como amigos, pero nada más. El odio que tuvo este personaje fue muy infundado, dado a las actitudes tóxicas de las fans de esta chip en aquella época. Otro caso también puede ser el odio injustificado hacia Uraraka Ochako, del anime Boku no Hero Academia, personaje que está enamorada del prota Midoriya Izuku. Y si bien este no es un anime BL, gran parte del fandom se mantiene en pie gracias a los chips, siendo el más popular el Bakudeku. Muchos fans de esta o de las demás chips con Deku quieren dejar a Ochako como una rompehogares, cuando el chip de Bakudeku no es canon, por mucho que a los fans le duela. Y con este punto quiero dar paso al siguiente que tiene mucho que ver. El conflicto se encendió cuando Flash OD, en el contexto de una crítica, desvió su enfoque para quejarse de las mujeres, y particularmente de las Fuyoshis. La youtuber fue acusada de que su crítica, más que una opinión constructiva, parecía un berrinche generado por la frustración de no ver representadas sus propias preferencias de chipeos en ciertas historias. Este ataque frontal a una facción de su propia audiencia fue inmediatamente catalogado como un acto de hipocresía. La gente de internet señaló que una figura que se posiciona como defensora de la comunidad de repente recurre a la marginalización y la misoginia contra un grupo de mujeres simplemente por la ficción que consumía. La polémica se intensificó al tocar una fibra sensible dentro de la comunidad queer, la violación del boys love frente al yuri. En su video, Flasho defendió favorosamente al yuri y a la representación lésbica, pero al mismo tiempo marginaliza a las fans del yaoi. Se le cuestionó por qué atacaba a las mujeres que consumen BL, asumiendo que todas son heterosexuales que fetichizaban la homosexualidad masculina. En redes, las personas argumentaron que esto ignoraba la realidad de que muchos individuos no heterosexuales, incluyendo hombres gays o personas trans, descubrieron o validaron su identidad gracias al yaoi. El consenso al que se llegó es que tanto el BL como el yuri son formas de expresión válidas dentro de la comunidad LGTB, y que odiarse entre nosotros por preferencias de género era contraproducente. La crítica se centró en la toxicidad de intentar deslegitimar el arte porque no te simpatiza un grupo de personas. Se puede entender que te fastidie que haya más contenido BL que yuri, pero tirar por debajo del camión a las fans del BL para enaltecer el yuri es muy bajo hasta para ti. La controversia escaló cuando se reveló que la propia Flasho había tenido un pasado morboso en la comunidad, incluyendo la creación de contenido relacionado con el incesto y otras dinámicas problemáticas. Este hallazgo profundizó la percepción de hipocresía. La youtuber, que ahora criticaba la moralidad de otros fans, había participado en la producción de contenido éticamente cuestionable. Su manejo posterior de la crisis fue igualmente criticado. En lugar de emitir una disculpa clara y asumir su responsabilidad, Flasho intentó defender su pasado alegando a la mala educación o inmadurez. Y esto fue visto como un intento de lavarse las manos y manipular la situación para que el público simplemente olvidara el accidente. Esta polémica con Flasho fue más que una simple disputa entre fans. Fue un momento de ajuste de cuentas que obligó al fandom a confrontar su misoginia interna, la hipocresía en la crítica moral y la urgencia de validar todas las formas del arte queer, reconociendo que la lucha por el respeto debe ser coherente y aplicarse a todos, sin importar su género o su nicho en el fandom. El fandom del BL es, en esencia, un espejo complejo de la sociedad contemporánea, reflejando tanto la necesidad de narrativas queer como los problemas profundos de la cultura online. Su viaje, desde el estigma del yaoi hasta la populación masiva del BL, subraya la constante búsqueda de un espacio de expresión que desafíe las convenciones heterosexuales. Sin embargo, el éxito del género ha traído consigo responsabilidades y conflictos que deben ser abordados con madurez. Como ya he dicho anteriormente, las controversias giran en torno a tres desafíos fundamentales: la lucha ética, la misoginia internalizada y el límite con la realidad. En última instancia, la promesa del BL es la de ser un espacio seguro y liberador para la fantasía. Para cumplir con esta promesa, el fandom debe canalizar la pasión que lo define hacia el respeto, la autocrítica constante y la defensa de un entorno donde el amor, en todas sus formas, sea celebrado sin la carga de la toxicidad ni la invasión. Solo así, el legado del BL podrá trascender sus controversias y consolidarse como un pilar cultural verdaderamente progresista. Yo misma sufrí muchos de estos problemas a lo largo de mi vida, pero gracias a que he crecido y madurado, he logrado dejar atrás esos problemas, aprendí a respetar y darme a respetar, porque eso es parte de crecer. Hasta aquí llega el video de hoy. Díganme, ¿cuál es su chip BL favorito? No importa si es canon o no.
El mío en particular es el Sonado o el Chadonic, porque en mis tiempos se cambiaba el nombre de la chip dependiendo quién era el top. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye bye.